esta vez trayendo a nuestros espectadores una segunda parte de un tema que ya fue abordado el año pasado, sobre aspectos puntuales de la extinción de dominio. Entonces, en ese momento trajimos lo que fue los elementos claves para comprender la extinción de dominio, y esta vez venimos con una secuela que se llamará Lecciones sobre extinción de dominio, una apuesta por la justicia material. Entonces, también patrocinado por el programa de egresados, a los quienes también les queremos dar las gracias por esta oportunidad que se nos brinda. En esta ocasión nos acompañarán dos panelistas expertos en el tema de extinción de dominio que ya nos acompañaron en la sesión anterior, y en principio contamos con el abogado William Pastrana Dávila, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en justicia, víctimas y construcción de paz de la misma casa, quien igual que tiene un amplio bagaje profesional en el área de extinción de dominio en virtud de su labor en el Tribunal Superior de Bogotá. También contamos con la doctora Marcela López Rodríguez, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en instituciones jurídico-penales de la misma institución, que también cuenta con experiencia en el área penal y en el área de extinción de dominio, en virtud de sus trabajos anteriores en la rama judicial, tanto en un juzgado penal del circuito como en el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, pues les damos también la bienvenida a nuestros panelistas. En el último conversatorio al que fuimos invitados, tuvimos la oportunidad, nuestros ponentes tuvieron la oportunidad de definirnos un poco lo que era la extinción de dominio, entendida como la acción de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter patrimonial, que procede sobre cualquier bien que recaiga sobre una actividad ilícita, distintamente de quien ostente esa propiedad o de la forma en que haya sido adquirida, que permite al Estado que se haga titular de esos bienes que fueron objeto del accionar criminal, sin que de por medio haya una contraprestación o una compensación de naturaleza alguna para el afectado que pierde ese bien. También entendimos un poco los desafíos que ha supuesto la extinción de dominio como instrumento de política criminal y la respuesta que la Administración de Justicia ha brindado para dar respuesta a este tipo de desafíos, y cómo han sido los precedentes jurisprudenciales los que han delimitado los conceptos y las particularidades propias de la extinción de dominio. Entonces, esta descripción y varios aportes teóricos y dogmáticos, así como estos retos que han sido tan importantes para la Administración de Justicia, para la instauración de este instrumento de política pública, fue una de las temáticas que abordamos en la sesión anterior. Sin embargo, después de una retroalimentación que hicimos los tres frente al encuentro de egresados, nos dimos cuenta de que si bien se adoptaron estos, se habló, se aportó un poco de estos temas, en el último conversatorio era necesario traer estos conceptos a la realidad nacional. Por ello, esta vez proponemos una dinámica diferente donde se abordarán los temas desde la explicación de 4 casos mediáticos, eh, y de esa manera pues poder abordar nuevas temáticas. Entonces, la manera en que vamos a manejar la dinámica del día de hoy es que vamos a presentar 4 videos, 5 videos sobre 4 temáticas que han sido masivos, de difusión masiva, y que han permitido a la sociedad como entender a profundidad la extinción de dominio para abordarlo y que sea este como los temas para iniciar el debate. Entonces, empezando con ello, vamos a iniciar con el tema del escándalo de Odebrecht. Según los videos, es mucho el dinero que recupera el Estado a través de la extinción de dominio. ¿Ese dinero es devuelto a las víctimas o entidades del Estado desfalcadas? Como vemos en el video, la noticia da a entender que este dinero que se recauda, que son 2 millones de dólares, va a ser dirigida hacia el Estado. Sin embargo, no es claro en explicarnos si ese dinero se destina para la reparación de víctimas a través de la extinción de dominio. Y ese es un error en el que comúnmente podemos caer si no sabemos de la diferencia entre la extinción de dominio y el proceso penal. Podría responderte diciendo que si, tal como lo dicen en las notas, este dinero es vinculado al proceso de extinción de dominio, ya no va a ser destinado a la reparación de víctimas. Y esto se debe principalmente a lo que tú mencionabas en la introducción, porque el proceso de extinción de dominio es autónomo y por tanto no depende de las consecuencias o del resultado del proceso penal.
Entonces, como vemos en el caso de Odebrecht, la familia Gisais Mansur, que fueron el mecanismo, como el canal por el que se pretendía legalizar las coimas que pagaba la empresa brasileña, pues finalmente estas personas sí fueron procesadas, sí fueron condenadas, pero ese dinero que se le incauta a estas personas va al proceso de extinción de dominio. Y para poder entender mejor el tema, la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 2014 nos dice o explica de una forma muy sencilla cómo se vinculan los bienes a los procesos penales y al proceso de extinción de dominio. Y esto resulta relevante para saber cuál va a ser el sentido que van a tener los bienes dentro de los procesos. Esa es una determinación que debe tomar la Fiscalía en las audiencias preliminares, en la audiencia de legalización de captura y legalización de incautación de bienes y en la audiencia de formulación de imputación. Dice la sentencia que los bienes pueden tener fines de comiso, la finalidad de reparación de víctimas, puede ser un macroelemento material probatorio o puede destinarse a extinción de dominio. En ese sentido, la Fiscalía debe decidir en la audiencia de formulación de imputación qué pretende hacer con los bienes. Si solamente es un macroelemento material probatorio, es decir, que solo tiene una finalidad probatoria, el bien, por ejemplo, una casa, un carro donde se cometió el delito, pues solamente va a ser aprehendida por la Fiscalía con la finalidad de tomar las fotografías necesarias, de hacer la investigación, y una vez terminado este momento de la Fiscalía de la investigación, va a ser devuelto al propietario. Pero si la Fiscalía tiene por finalidad hacer un comiso, que significa mantener el bien a cargo de la Fiscalía mientras se decide qué se va a hacer con ese bien, pues debe decirlo en la audiencia de imputación. Entonces, todo depende de la naturaleza del bien. Si el bien fue destinado para la comisión del delito, es decir, es un arma, un cuchillo, tiene la finalidad de comiso. Lo mismo sucede cuando es el objeto directo del delito, por ejemplo, la droga. Entonces, la Fiscalía deberá decir en la audiencia de legalización de captura y de legalización de la incautación, debe explicar cómo se realizó esta incautación y luego en la audiencia de formulación de imputación debe solicitar la imposición de la suspensión del poder dispositivo. Lo mismo sucede con la reparación de las víctimas. Si la Fiscalía, adicional a estos elementos que son propios del delito, considera que debe garantizarse la reparación de víctimas, también por solicitud de las víctimas, debe pedirle al juez que imponga unas medidas adicionales, que son el embargo y el secuestro. Pero si finalmente no se determina en el proceso penal qué se quiere hacer con estos bienes, entonces podría compulsarse copias a la Dirección de Extinción de Dominio para que inicie el proceso respectivo. En ese orden, está al arbitrio de la Fiscalía decidir si los bienes se mantienen en el proceso penal o se van al proceso de extinción de dominio. Y esto resulta relevante porque si se mantienen en el proceso penal y están a cargo de la Fiscalía que lleva el proceso penal, pues estos van a garantizar que en el incidente de reparación se logre pagar, indemnizar a las víctimas, pero si se
compulsan las copias para el proceso de extinción de dominio. Y finalmente, la declaratoria del juez es que se extingan el dominio de esos bienes, pues los bienes no serán destinados a reparar o devolver ese dinero a las entidades que fueron desfalcadas. Porque pues el caso que estamos viendo es sobre los eventos en que las víctimas son las entidades públicas. Entonces, sí, a través de la extinción de dominio sí se devuelve todo este dinero ilícito, vuelve al Estado, pero no vuelve a las mismas entidades. Willy, por favor, pásalo a la siguiente diapositiva. Según el artículo 91, recientemente modificado por la ley 2197 del 2022, los bienes que ya hacen parte del Frisco, que es el fondo que administra los bienes de extinción de dominio, si ya hace parte de este fondo, pues la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, la entidad que administra los bienes, decide a quién entregarle los bienes según el artículo 91. Y el artículo 91 nos dice principalmente que los recursos después de vendidos, o sea, el dinero que se recauda después de vender esos bienes, debe ser entregado el 25% a la rama judicial, el 25% a la Fiscalía General de la Nación, el 10% a la Policía Judicial, el 5% a la Defensoría del Pueblo y el 35% restante debe ser entregado al Gobierno Nacional, el cual una parte de este dinero debe ser destinado a la infraestructura penitenciaria y carcelaria. Entonces, reitero, como dije hace un momento, si bien la extinción de dominio permite que el dinero vuelva a las arcas del Estado, lo cierto es que no se va a devolver a las entidades que fueron defraudadas. Digamos en este caso, que es el de Odebrecht, las víctimas eran el Ministerio de Transporte, Invías y otras entidades. A esas entidades no va a volver el dinero, va a volver a estas que están viendo en pantalla. Adicionalmente, el artículo 91 de la ley 1708 dice que los bienes rurales, los inmuebles rurales, no van a ser, no hacen parte de este conglomerado de bienes que van a ser entregados a estas entidades, sino que los bienes rurales deben ser entregados al, a la Agencia Nacional de Tierras para administrarlos y gestionar la restitución de tierras despojadas. Adicionalmente, el artículo también dice que ese 35%, independientemente de la parte que debe darse a la infraestructura penitenciaria y carcelaria, una parte debe entregarse a la Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Armada, a la Fuerza Aérea Colombiana o a la Policía Nacional para el desarrollo de proyectos de infraestructura de la fuerza pública y o para el cumplimiento de sentencias judiciales. En ese sentido, estos casos de corrupción, pese a que nos lo muestran en las noticias, como que ya fueron resueltos y de alguna manera se está haciendo justicia material, lo cierto es que la ley nos demuestra que los bienes son direccionados hacia otras entidades diferentes a las que fueron víctimas. Digamos, hay un caso excepcional que es el caso de Alejandro Lyons Muscus. En este caso, pues las víctimas son el Departamento de Córdoba, el Sistema Nacional de Regalías y la Secretaría de Salud de Córdoba, pues por el cartel de la hemofilia, del tema pues ya muchos conocen la historia. Él hizo un contrato para entregar el tratamiento a personas que supuestamente tenían esta enfermedad, pero lo cierto es que las personas, estos enfermos no existían, nunca se dio el tratamiento, pero el dinero sí se desembolsó. Entonces hubo una defraudación al patrimonio del departamento de Córdoba. Él, Alejandro Lyons Muscus, hizo
o suscribió un principio de oportunidad con la fiscalía en el proceso penal y la fiscalía lo obligó, o pues una de las condiciones del principio de oportunidad era que devolviera el dinero, los 4.000, eran 4.000 millones de pesos. Y adicionalmente, en el proceso de extinción de dominio, los bienes de Alejandro Lyons, los adicionales con los que no pagó la reparación de víctimas, él los entregó en una sentencia anticipada. Entonces, igual, él hizo un acuerdo con la fiscalía y entregó la mayoría de sus bienes y algunos de ellos se les dejaron pues por el tema de justicia premial. Pero esto es un caso excepcional porque el común denominador es lo que les comento. Es la fiscalía debe decidir en las audiencias preliminares, las primeras audiencias debe decidir cuál es la destinación que le va a dar a los bienes y cómo se van a perseguir esos bienes o cómo se van a garantizar y cuál va a ser los fines. Entonces, normalmente existe esa dicotomía entre la reparación de víctimas y el proceso de extinción de dominio, que pues en principio podríamos decir, pues si es un proceso autónomo, no deberíamos pedir que se cumplan ciertos fines de un proceso diferente en este. Pero ciertamente también hay que hablar sobre la política criminal en la cual los dos procesos están inmersos. En Colombia, según la Constitución y según las normas que, que dirigen el tema, lo cierto es que la política criminal de Colombia es restaurativa, de rehabilitación y de restitución. En ese orden, si bien no debería, pues no puede pedirse que el proceso de extinción de dominio tenga por finalidad reparar las víctimas, pues sí debería atender eh, um, a esos objetivos de la política criminal que se han trazado institucionalmente. Y que pues según lo que vemos no sucede. Con nuestro panelista, con William, que nos va a exponer un poco del caso Interbolsa para exponer sobre los debates que pueden presentarse en el proceso frente a los terceros de buena fe, lo que ocurre en la acción de extinción de dominio cuando el proceso penal del cual se compulsan copias prescribe, precluye o termina con una sentencia absolutoria. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a la universidad por darnos este espacio, así como lo dijo Liz y como lo dijo Marcela. Eh, Antes de ver el video, quería hacer una breve introducción sobre lo que es el caso Interbolsa, porque suficiente hemos escuchado en la prensa y en la televisión sobre Interbolsa. Fue lo más sonado a finales del 2012, en tanto se trató de un millonario desfalco a cientos de personas que estaban interesados en el mercado bursátil y tanto así que el Estado tuvo que intervenir. Entonces, antes de ver el video, que es un video muy corto que trata sobre unos bienes que habían sido adquiridos por algunos de las cabezas visibles de Interbolsa, me gustaría como darles un pequeño margen de explicación sobre qué era Interbolsa. Interbolsa fue una empresa creada a principios de los años 90 por un empresario llamado Rodrigo Jaramillo. Su hijo se unió junto con su hijo, llamado Tomás Jaramillo, se unió junto con Juan Carlos Ortiz, quien los medios periodísticos dicen que salió de la Bolsa de Valores de Bogotá de una manera bastante reprochable por haber tenido un manejo fraudulento en su trabajo. Crearon en el año 2000 un fondo denominado Fondo Premium, que a la larga sirvió para un gran conglomerado económico que incursionó en el sector bursátil, en el sector inmobiliario y de seguros, a través de unos préstamos denominados repos, que consistían en otorgar préstamos a las personas y a cambio de ellos la garantía era una acción. De esta manera se garantizó que las acciones estuvieran muy visibles
y sus precios, al ver la continuidad de ellas en el mercado, sus precios se elevaran. Lastimosamente, cuando lo intentaron hacer a través de una empresa en particular que se llamaba Fabricato, la cantidad de acciones que habían y la desconfianza que esto generó en los accionistas llevó a que Interbolsa perdiera liquidez y no pudiera pagar un préstamo al Banco BBVA, y fue el Banco BBVA quien denunció la situación por el impago de 17.000 millones de pesos. Ello llevó a las investigaciones pertinentes de la Fiscalía, lo que a la final nos trajo todo este entramado de corrupción que hubo alrededor de esta empresa. Entonces, el video que vamos a ver ahora, si bien no nos explica lo que es Interbolsa, porque el caso Interbolsa es muy complejo, porque tiene demasiados factores, este video en particular trata de unos bienes que estuvieron destinados a extinción de dominio. Entonces, Liz, si ya puedes, por favor, reproducirlo. Perfecto. Bueno, precisamente en el video escuchamos una mención de la periodista, y es que estos bienes que habían sido adquiridos tanto por Tomás Jaramillo como por Juan Carlos estaban en manos de terceros. ¿Esto qué significa? Que no solamente quienes son titulares de los bienes pueden hacerse parte de un proceso de extinción de dominio, sino también aquellos que tengan un interés patrimonial en él. Por ejemplo, una sociedad o una persona que tenga una prenda, que el bien constituya la prenda sobre una deuda, por ejemplo. Pero en este caso se trató de terceros que seguramente adquirieron los bienes de estas personas comprados durante el periodo en el que, según la Fiscalía, se hicieron de una cuantía de dinero bastante alta. Entonces, esta figura del tercero viene al proceso de extinción a hacer renombre bajo la figura de la buena fe. Entonces, ¿qué hay que conocer sobre el tercero de buena fe? Un primer acercamiento lo tenemos con la sentencia de la Corte Constitucional, la C-374 del año 97. Esta sentencia lo que nos dice es que mientras una persona haya ignorado totalmente la situación de ilicitud del bien y lo haya adquirido sin ninguna intención proterva y sin el ánimo, por ejemplo, de encubrir las actividades ilícitas de las cuales no se haya hecho parte antes, puede ser salvaguardado su derecho de propiedad. Aquí la Corte, si bien no nos da un concepto sobre qué características o qué tendría que probar un tercero que haya adquirido un bien con un origen ilícito, sí nos dice que la persona no pudo haber incurrido en una culpa grave. Luego, resalta que esta exigencia de no incurrir en ello no puede convertirse en una cláusula exagerada o que no permita que las personas realicen negocios comúnmente. Es decir, no se le exige lo imposible a las personas de que si usted como ciudadano va a comprar una vivienda, pues lo hace precisamente bajo un principio de buena fe, ¿cierto? Porque pues ese es el que permea todos los negocios y las relaciones interpersonales entre las personas. Entonces la Corte dice, si hay algunas exigencias cuando se trata de demostrar que se actúe de buena fe, pero tampoco la persona puede ser llevada a lo imposible, a probar lo imposible. Sin embargo, aquí nos dan los primeros visos porque esta sentencia de constitucionalidad surge a propósito del Código de Extinción de esa época, que era la Ley 333 del año 96, que en realidad estaba muy ligada al Código Penal y no desarrollaba una especialidad propiamente de extinción de dominio. Sin embargo, es ya con la sentencia C-1007 del 2002 que la Corte realiza ciertas precisiones importantes. Lo primero es que confirma que si el adquiriente de un bien obró con culpa grave, es viable la extinción de dominio. Entonces, el primer concepto que aquí tenemos que sale a la luz es el de la culpa grave. La culpa en el derecho civil y específicamente en el Código Civil está dividida en varias categorías. La relevante para este caso es la culpa grave, que se asemeja al dolo y refiere a todos los actos, o más bien,
los actos que no realiza una persona diligente, pero es tan negligente aquel que su derecho no nace a la vida jurídica, su derecho de propiedad, cuando el origen de un bien, reiteramos, es de origen ilícito. Entonces, ¿qué características tiene que tener este tercero? Dice la Corte que si la persona actuó de buena fe, debe protegerse su derecho patrimonial bajo determinadas circunstancias y no proceder a la extinción. La buena fe, en este caso, entrando propiamente a un debate jurisprudencial, se divide tanto en la buena fe simple como en la buena fe cualificada. Entonces la Corte dice, no basta con una buena fe simple, es necesaria una buena fe cualificada, es decir, que haya conciencia y certeza. Pero entonces expliquemos más a fondo qué es esa buena fe cualificada. La buena fe cualificada, también llamada exenta de culpa o creadora de derechos, es la que exige dos elementos, uno objetivo y uno subjetivo. El subjetivo es el mismo del de la buena fe simple, es decir, haber actuado con la conciencia, con una conciencia de lealtad, con una conciencia de honradez. Pero se le suma un factor adicional y es un factor objetivo y es el de tener la seguridad de que hay un justo título y ello se logra a través de averiguaciones adicionales. Si la persona ha comprado un bien y actúa bajo este criterio, su derecho de propiedad no va a ser afectado en un eventual proceso de extinción de dominio. Frente al tema de la buena fe cualificada, tenemos una sentencia muy importante en el derecho civil que es de vieja data, es del 23 de junio de 1958, casi que es de lectura obligatoria para todo estudiante de derecho normalmente en los primeros semestres, y es tan relevante que aún las sentencias actuales las siguen recordando. ¿Por qué? Porque nos establece tres criterios importantes sobre lo que es la buena fe cualificada. Lo primero es que nos dice que el derecho o la situación jurídica aparente tenga en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda descuidar, no pueda descubrir la verdadera situación. A ello se refiere con el error común, es decir, cualquier persona diligente, lo suficientemente diligente en el conglomerado social, caería en el error. Se le llama, desde el derecho romano se le llamaba el error común. Lo otro es que la adquisición del derecho se ha verificado dentro de las condiciones que exige la ley y finalmente que concurra una buena fe en el adquiriente, es decir, como ya lo dijimos, la conciencia. Entonces, recordemos siempre, en el caso que acabamos de ver, lastimosamente todavía no hay una sentencia judicial, es decir, ese proceso de extinción todavía está en juicio, al menos conocido por nosotros en este momento en el tribunal. Sin embargo, estas personas que lleguen al proceso de extinción de dominio deberán probar que actuaron con una buena fe cualificada, no una buena fe simple. Lastimosamente uno ve en muchos casos que las personas terceros que llegan al proceso de extinción como terceros centran su debate a unos elementos probatorios que no llevan precisamente a acreditar que actuaron con un poco más de cuidado que el que se exige en una buena fe simple. Todo esto que acabamos de decir está condensado en el artículo 7º de la Ley 1708 de 2014, que es el Código de Extinción actual. Y me permito leer lo que dice el código. Dice, se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de los bienes. Recordemos que la presunción de buena fe en los actos es de hecho un principio constitucional que está en el artículo 83. Luego dice, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente, es decir, esa buena fe simple, exenta de toda culpa. Ahí ya podríamos agregarle entonces ese plus que es ese factor objetivo de averiguaciones y de verificar y tener la certeza de que había un justo título. Esto nos lleva precisamente a
un criterio muy importante en extinción es la inversión de la carga de la prueba. En derecho penal, como normalmente se asocia mucho la extinción con el penal, vale hacer la aclaración, y es que en derecho penal la fiscalía es a quien le compete probar que la persona es culpable porque la inocencia se presume, ¿cierto? Pero en extinción no ocurre ello. En extinción, la fiscalía, claro que tiene una exigencia de identificar unos bienes, de presentar ante el juez una demanda en la cual relaciona el bien con una causal de extinción, aporta elementos materiales probatorios, pero es al afectado, es decir, al titular del derecho, o dígase en este caso, por ejemplo, que estamos analizando el tercero de buena fe, a quien le corresponde probar que actuó de buena fe. Ello se le llama la inversión de la carga de la prueba, es decir, que prueba quién tiene las mejores condiciones. No lo sería en ese caso la fiscalía, sino la persona, el afectado. Yo les dejé en la parte de abajo, pueden ver en la presentación, hay una sentencia del tribunal que me pareció muy relevante citar por si ustedes algún día desean consultarla, solicitarla, por ejemplo, a la relatoría del tribunal. Y fue un caso que está relacionado con un bien inmueble que había adquirido una de las esposas de un comisionista, una de las esposas, no, la esposa de uno de los comisionistas del cartel de Medellín. Y ese bien había sido adquirido a principios de los 90. Ella lo adquiere, posteriormente ese bien es incautado. En este momento, recordemos que estamos a principios de los 90, hay unas figuras diferentes, ¿sí? Es incautado, el bien entra junto con el proceso penal y sin embargo en ese interregno una sociedad compra el bien. A ella le precluyen la investigación. Sin embargo, el proceso de extinción continúa en el año 98. Como ustedes se podrán dar cuenta, las sentencias del 2020 quiere decir que pasó bastante tiempo. Sin embargo, lo que venía en juicio sobre el bien es que esta sociedad no actuó de buena fe. Y lastimosamente la sociedad se limitó a pasar estados bancarios, a pasar declaraciones de renta, pero no acreditó que efectivamente habían verificado que el bien no estaba relacionado con alguna actividad ilícita y pues en consecuencia se extinguió el dominio. Ahora bien, a propósito de ello, en el caso que vimos del video del caso Interbolsa, algunas de estas personas, cabezas visibles del caso, ya les prescribieron los delitos. Esto obviamente hace mucho eco en la sociedad porque la figura de la prescripción, aunque es un instituto de carácter objetivo, es decir, que todo juez debe declararla cuando se presente por el paso del tiempo, porque el Estado tiene un tiempo determinado para juzgar, superado ese tiempo ya no lo puede hacer. Y ocurrido eso, o precluida la investigación por esa situación o por otra, ¿qué ocurre entonces con los bienes de los que razonablemente se puede inferir que estaban relacionados con una actividad ilícita? Entonces ahí es donde yo dejo esa pregunta, como ¿qué opciones tiene la fiscalía cuando se absuelve, por ejemplo, a alguien o se declara la prescripción del proceso penal? Pues en principio, o de hecho, no podemos decir ni siquiera que en principio, en realidad, no debe ocurrir nada que afecte el proceso de extinción, porque el proceso de extinción no está atada a la declaratoria de responsabilidad penal. Y ello nos lleva precisamente a uno de los principios que nos enunció Marcela al inicio, y es que la acción de extinción de dominio es autónoma e independiente. Si ustedes quieren consultar una sentencia de la Corte Constitucional en la que nos describe muy bien las características de la acción de extinción, es la que les dejo ahí, que es la C-958 del 2014. Esta sentencia nos dice que esta autonomía e independencia de la acción de extinción precisamente lo que permite es desligarnos de el campo decisional del derecho penal para concentrarnos en el campo de la extinción de dominio propiamente, que es sobre todo patrimonial. Entonces, a mí me pareció también importante transcribir una parte de una sentencia de constitucionalidad, que es la C-516 de 2014, y dice: si la pretensión del constituyente hubiera sido la de circunscribir el ámbito de procedencia de la acción de extinción únicamente a hechos constitutivos de delito, la expresa regulación constitucional de esa institución era innecesaria.
lo que cual quiere decir que no está ligada a un proceso penal la extinción de dominio necesariamente. Además porque es una acción pública, es decir, la ejerce el Estado y la ejerce también a favor de él, porque es para declarar la titularidad de un bien a su favor, y por otra parte es patrimonial, es esencialmente patrimonial. No busca la responsabilidad de una persona, sino establecer que un bien está ligado a una actividad ilícita. Entonces, el Estado puede perseguir un bien en cabeza de quien se encuentre, bien sea el titular, bien sea un poseedor, bien sea en una herencia, en cabeza de quien se encuentre. ¿Qué opciones tendría entonces en ese caso la Fiscalía? Cuando, por ejemplo, prescribe un proceso, prescribe la acción penal o cuando se absuelve a una persona. Y es adecuar la causal. Digamos que cuando leemos el artículo 16 que nos enuncia las causales de extinción de dominio, en algunas de ellas vemos que están muy ligadas a que se compruebe que hubo una actividad delictiva o que hubo casi que taxativamente sí que hubo un delito. Pero hay causales que permiten que la Fiscalía entonces se mueva en este ámbito. Entre ellas está esta causal que les transcribí y es la causal quinta que dice que estarán incursos en un proceso de extinción los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Al respecto, frente a esta situación, también les dejé ahí a pie de página una sentencia del tribunal que trató sobre una situación que se denominó en los medios el cartel de la carne. Y ocurrió en el norte de Santander, en donde varios ganaderos, asociados con algunos funcionarios públicos, permitieron el ingreso de carne sin controles fitosanitarios a Colombia desde Venezuela. ¿Quiénes están implicados en este proceso de extinción? No solamente los ganaderos ni los funcionarios públicos, sino que había una situación particular y es que una de las afectadas era la compañera sentimental ocasional de uno de ellos. Porque, según las investigaciones de la Fiscalía, ella había adquirido una vivienda y un par de autos, si mal no recuerdo, durante el tiempo en que compartía con esta persona y no logró justificarlo. Entonces, ¿qué tenía que analizar o qué se debía analizar en este caso, por ejemplo, en materia probatoria? De un lado, ella no tenía un proceso penal, pero las otras personas sí. Luego se trasladó mucha de esa prueba al proceso de extinción de dominio bajo la figura del traslado, que está en el artículo 156 de la ley de extinción. Y por otra parte, frente a los demás elementos probatorios, se hace una valoración bajo las reglas de la sana crítica, de manera global, holística, de las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. Entonces, en ese caso, ella, por más de que sus argumentos estaban dirigidos a la presunción de inocencia, a que no tenía un proceso penal en curso y a que ella no hizo parte en ningún momento de este cartel, sí se logró la extinción porque no logró probar de qué manera adquirió esos bienes y se pudo hacer una inferencia de que durante el tiempo en que los adquirió fue que estuvo con esta persona realmente implicada. Entonces allí ocurrió la extinción de dominio. Bueno, pues lo que pasa es que en la práctica, en los casos que por ejemplo hemos recibido en el tribunal, normalmente hay una situación global relacionada con algún grupo criminal, algún cartel, algún hecho de corrupción muy grande, cuyas ramificaciones tocan a muchas personas. Eso puede ser normal, lastimosamente en nuestro país. Sin embargo, lo que una persona que esté en curso en un proceso de extinción y que quiera demostrar esa buena fe cualificada debería demostrar, o más bien, digamos, que nosotros, cualquiera de los que estamos acá presentes, deseamos adquirir un bien, ¿qué actuaciones adicionales deberíamos hacer? Seguramente, si un bien nos causa esa suspicacia, diría yo, ¿no? Pues hacerlo a través de una inmobiliaria, revisar, de ser posible, antecedentes de la persona, al menos del anterior propietario, incursionar un poco más en ello, en que al menos saber un poco sobre el anterior propietario.
porque a veces en estos casos lo que pasa es que pasa de manos en manos en manos. Y claramente, si hay un bien que se adquirió hace 30 años de manera ilícita y ya ha pasado por varios compradores y uno tiene un certificado de tradición y libertad y advierte que son varias las personas, muchas anotaciones, inclusive habiendo hipotecas canceladas, etcétera, pues difícilmente uno va a tener que irse hasta los orígenes mismos de la propiedad. No es esa la exigencia que pide el legislador, ni la que menciona la jurisprudencia, sino que esta diligencia esté sobre todo centrada en el anterior comprador. Es lo que hemos visto, sobre todo y analizado en los casos de extinción. A propósito de esa pregunta, también me parece importante recordar algo que se dijo en la sesión pasada, pero no se desarrolló mucho, lastimosamente en este tampoco, porque a veces el tema es muy amplio, pero esa buena fe también puede verse cuando se está ejecutando un contrato, y es, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, ¿sí? Entonces, hubo un caso en el tribunal en el que una persona tenía arrendado un camión y ese camión era usado para llevar comestibles de una ciudad a otra. Este señor le tenía sistema GPS al camión, le tenía contrato a la persona, un horario establecido, un parqueadero. Sin embargo, un día, una madrugada, lo llaman de la policía en Neiva diciéndole que el carro había sido interceptado en la vía con una serie de elementos para la fabricación de cocaína. Y eso lo había hecho uno de sus trabajadores. Entonces el proceso entra a extinción por acción de la fiscalía. Y lo que esta persona tuvo que probar es que actuó de buena fe en el cumplimiento del contrato. Entonces, todos esos elementos que les mencioné, por ejemplo, de tener el GPS, tenerle un contrato, un parqueadero establecido, un horario, todos estos actos como de cuidado del bien, permitieron que no se extinguiera. Entonces, aquí lo que se nos exige es sobre todo tener un deber de cuidado con nuestros bienes. Claro que lo que les digo no es para que nos asustemos y nos alarmemos a empezar a mirar de cualquier manera cómo guardamos nuestros bienes o en la ejecución de un contrato de arrendamiento estar encima de los arrendatarios, no. Ese no es la finalidad, sino que haya un mínimo de cuidado, pero un mínimo de cuidado que en todo caso esté sustentado en actos que se puedan probar. Es lo que hemos observado en algunos casos en el tribunal. Bueno, precisamente lo que les estaba comentando. Hay muchos debates todavía en el tema de los arrendamientos de inmuebles. Podría decir casi a riesgo de equivocarme, pero es lo que hemos notado, que hay todavía posiciones encontradas en el tribunal entre algunos despachos. Estos casos no hay un referente de pronto por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema, como se habrán dado cuenta. Casi todas las sentencias que les he mostrado son sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional y sentencias del tribunal, porque no tenemos los parámetros que nos pudiera brindar la Corte Suprema, dado que los casos de extinción no llegan allá, sino que están en el tribunal. Pero en el caso de los arrendamientos, esa buena fe se debe comprobar precisamente con unos parámetros que hacen parte, diría yo, del común de los negocios, ¿sí? Vuelvo y repito, no se está llevando a que las personas prueben lo imposible en la ejecución de un contrato, sino que tengan un cuidado tal que puedan justificar todo lo que hayan hecho, por ejemplo. Y es que eso hay que verlo en cada caso concreto, porque cada caso es lo que nos da los parámetros para definir si hubo una buena fe. Voy a dar un ejemplo. Hubo otro caso en el tribunal en el que un señor era dueño de unos locales de droguerías, pero en esas droguerías, eso ocurrió, si no estoy mal, en Villavicencio, esas droguerías eran utilizadas para expender drogas ilegales. Y cuando entra a extinción, lo que se encuentra dentro del proceso es que, de un lado, era de conocimiento del barrio, por ejemplo, que no solo en el lugar era un lugar de expendio de drogas, sino que en su droguería se estaban cometiendo esos actos por parte de sus trabajadores. Y eso había pasado durante varios años por varias denuncias
y por problemas que había con la policía en el sector. Y aún así, esta persona no hizo nada. Les tenía un contrato, sí, eso es cierto, pero el contrato por sí mismo, y pese a que hay cláusulas, normalmente cuando suscribimos un contrato de arrendamiento siempre está la cláusula de no desarrollar actividades ilícitas. Eso por formato casi todos los contratos lo tienen. Esta persona sabía que en el sector se vendía, ya, ya le habían informado de que en su local lo hacían, sin embargo, no actuó de manera diligente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se llevó a la extinción de ese bien arrendado, ¿sí? No por actos que realizara el propietario, sino por actos que estaban realizando quienes estaban trabajando en la droguería. Pero eso se miraba en el caso concreto. Si la situación hubiera sido distinta, que en verdad, porque además dentro del caso se decía que él iba personalmente a reclamar el canon de arrendamiento, pero pues era extraño que al hacerlo no notara la irregularidad o que sus vecinos de toda la vida que lo conocían y que le comentaban, él no ejerciera ningún acto posterior a ello. Entonces, ello llevó a inferir que aun cuando la persona sabía esa situación, se desligó del cuidado de su bien, de la función social y ecológica de la propiedad y por tanto se logró la extinción de dominio. Pero eso se analiza muy en el caso concreto. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a hablar del caso del homicidio de Mauricio Leal. Para eso vamos a presentar este video. En primer lugar, hay que hacer la aclaración que nosotros no tenemos acceso al expediente porque en este momento se encuentra en la fase inicial a cargo de la Fiscalía. Sin embargo, pues vamos a analizar el caso según lo que vimos en el video exclusivamente. Bueno, en el video nos dice que al parecer hay un incremento injustificado en el patrimonio de Mauricio. Y que este incremento posiblemente también dicen que deviene de esa relación que tenía Mauricio con una organización criminal que la denominan la Gran Alianza. Entonces, la Fiscalía tendría que demostrar esos supuestos de hechos que está afirmando. Y para ello debe escoger una causal de las 16 causales de las 11 causales que se describen en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio. Entonces, yo revisándolas previamente, considero que la Fiscalía puede escoger por ser la que más se adecua a los hechos que dicen en la nota periodística es la causal cuarta. Y la causal cuarta dice que se pueden perseguir los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado cuando existen elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Sin embargo, dentro de la experiencia que he tenido, el conocimiento de los procesos de extinción de dominio, William también lo puede afirmar, es muy común que la Fiscalía utilice principalmente las causales primera y la causal quinta. La causal primera es de origen ilícito y la causal quinta es de destinación. Hay otras causales que también son de origen y destinación ilícita, pero principalmente la Fiscalía utiliza la primera y la cuarta. Entonces, bajo la experiencia podría decir que posiblemente también utilicen la causal primera, que dice que pueden ser perseguidos los bienes que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. En ese orden, para responder tu pregunta, podría decir que la Fiscalía, en el caso que escoja la causal cuarta, debe demostrar solamente que el patrimonio de Mauricio no tiene una justificación en los balances, en los ingresos que tuvo la empresa o sus peluquerías, sino que simplemente no se sabe de dónde viene todo este dinero que hace parte de sus cuentas bancarias. Pero no tendría en esta causal que demostrar el nexo entre
entre la persona, o sea, entre Mauricio y la actividad ilícita, porque de hecho la causal dice, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente. En ese orden, el estándar de conocimiento que le pide la ley a la fiscalía es solamente un estándar de conocimiento de razonabilidad frente al nexo entre la persona y la actividad ilícita. Sin embargo, sí tiene que demostrar el incremento patrimonial no justificado. Ahora, en caso de que escoja el numeral primero, que es que los bienes sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita, la actividad investigativa de la fiscalía debería estar direccionada a demostrar el vínculo entre Jonier y la Gran Alianza, perdón, entre Mauricio y la Gran Alianza. Entonces, como vemos, son supuestos de hechos diferentes y depende especialmente de lo que escoja la fiscalía. Vemos que en el artículo 152 del Código de Extinción de Dominio, que ya fue citado por William, pues nos dice que la fiscalía tiene la carga de demostrar la concurrencia de alguna de las causales. Normalmente siempre está como esa tensión entre los litigantes y la fiscalía de decir, hey, es que ustedes no tienen un estándar de prueba. Entonces siempre se guían por figuras que son propias del proceso penal. Entonces dicen, es que no demostramos, más allá de todo es razonable, la concurrencia de la causal. O le faltó certeza, ¿no? Sin embargo, en extinción de dominio, tal como lo muestra el artículo 152, no hay un estándar de conocimiento. Solamente se le pide a la fiscalía que demuestre. En caso de que no demuestre, pues no se podrá, o sea, que demuestre eso, ese hecho. Si no se demuestra, pues no se podrá extinguir el dominio. Entonces, así sería el caso. En este caso, pues la fiscalía debería demostrar que los 4.000 millones de pesos de Mauricio tienen un incremento patrimonial no justificado. Bueno, resulta que la defensa de los afectados depende mucho del derecho patrimonial que tengan sobre el bien. Anteriormente, la extinción de dominio tenía un carácter real, es decir, que solamente la extinción de dominio se ejercía sobre los derechos reales. Pero en el 2017, más o menos, hubo una modificación de la ley y la ley ahora dice que tiene un carácter patrimonial. Eso significa que se amplió el ámbito de la acción de extinción de dominio. Entonces, los derechos patrimoniales son los derechos susceptibles de ser evaluados en dinero y transmisibles en el comercio. Eso implica que además de la propiedad, del uso, también hay otros derechos que son avaluables en dinero y que en ese orden también harían parte de la extinción del dominio. Y las personas que tienen a su cargo esos derechos, que los gozan, también podrían o sea, ingresar al proceso de extinción de dominio para participar. Y en ese orden los herederos pueden hacerlo. Formalmente los herederos aún no tienen ese derecho porque pues no le han sido transmitidos a través del juicio de sucesión o a través del proceso respectivo. Pero sí se, se tiene que ellos van a ser las personas que en el futuro van a gozar de ese derecho. Entonces la herencia, en tanto derecho patrimonial, también es una forma de adquirir el dominio. En ese orden, por eso los herederos pueden participar dentro del proceso de extinción de dominio. Y lo que ellos tienen que demostrar realmente es que eso que ellos van a adquirir posteriormente en el juicio de sucesión está libre de todo vicio y de ilicitud, vicio de ilegalidad. Por eso ellos deben demostrar, o sea, le tocaría en este caso a Jonier y a sus tíos, demostrar a los tíos de Jonier, a los tíos de Mauricio, demostrar que
que Mauricio adquirió todo este patrimonio a través de sus negocios. Eso sería lo que tendrían que hacer para demostrarlo y hacer una oposición a la fiscalía. Bueno, y ahora que hablas de Joyner, entonces, ¿cómo entraría la figura de la indignidad, teniendo en cuenta que él fue la persona que acabó con la vida de Mauricio? Entonces, en este proceso de extinción de dominio, ¿sí sería un heredero? ¿Se podría alegar esa figura o cómo sería? En el proceso de extinción de dominio no se puede determinar ese tipo de figuras porque es algo propio del derecho de familia. Aquí solamente se debe determinar, como te estaba diciendo, si el origen de esta herencia es, es lícito o ilícito. Si es ilícito, pues será declarado eh, ilícito y por tanto se extinguirá. Pero si es lícito, lo que pasará es que pues se levantarán las medidas cautelares, el patrimonio quedará libre y va a poder ser determinado a quién se le va a dar cada parte de la sucesión, va a ser determinado en, en la sucesión. Entonces, si lo que pretenden los otros herederos diferentes a Johnny es decir que él es indigno porque él fue el que mató a su hermano y a su mamá, entonces lo que corresponde es hacerlo dentro del proceso, dentro del juicio de sucesión ante el juez competente. Pero aquí en el proceso de extinción de dominio, ese tipo de derechos y de figuras no se deben alegar. El artículo 87, creo, del Código de Extinción de Dominio explica que es una obligación de la Fiscalía imponer la suspensión del poder dispositivo. Y dice que adicionalmente, si tiene argumentos para demostrar la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas cautelares, puede imponer el embargo y el secuestro. Eso es lo que se diferencia. La suspensión del poder dispositivo termina siendo una medida que obligatoriamente la Fiscalía debe imponer para poder garantizar que los bienes en el futuro, cuando haya una sentencia que declare la extinción de dominio, pues el objeto material esté a la disposición del Estado. Y el embargo y el secuestro tendrían por finalidad sacar del tránsito jurídico los bienes, o sea, decirle a los terceros, a las personas que están interesados tal vez de comprar el bien, que ese bien ya no está disponible, y el secuestro sería la aprehensión física. Esa aprehensión física se hace a través de la sociedad de activos especiales, quien termina administrando este bien o los bienes. Pues en este caso serían los bienes de Mauricio Leal, tal cual como lo dijeron en el video. Eh, sobre el tema hay bastantes decisiones del tribunal en el sentido de que la fiscalía, que debe haber una congruencia entre la demanda del que presenta la fiscalía al juzgado y la sentencia de extinción de dominio. En ese orden, si la fiscalía aduce una causal de origen, debe probar la causal de origen y su demanda eh, en donde explica los hechos, explica la causal y explica cuáles son los bienes que se están persiguiendo. Esos tres aspectos deben coincidir con la sentencia. La sentencia, el juez solamente va a poder extinguir los bienes que solicitó la fiscalía por la causal que dice la fiscalía y según los hechos eh, que, que describió la fiscalía en la demanda. Podría darse el caso en el que se estaba persiguiendo un bien por destinación ilícita, pero en las pruebas con el tiempo también se logra demostrar que el bien fue adquirido a través de una conducta delictiva.
pero resulta que dentro del proceso no se demostró la destinación ilícita que inicialmente la Fiscalía adujo. En ese orden no se podría extinguir el dominio de ese bien por origen ilícito, porque no fue lo que pidió inicialmente la Fiscalía en la demanda. Si hay un principio de congruencia que habitualmente utiliza el tribunal y los juzgados para fundamentar las decisiones. Listo, gracias Marcela. Entonces vamos con el último tema que nos convoca hoy, sobre los camioneros en las protestas del 2021 para analizar la naturaleza de la extinción de dominio, los eventos frente a los que debe aplicarse actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social. Entonces para eso vamos a mostrar un video. Bueno, al igual que el caso anterior que mostró Marcela de Mauricio Leal, el caso de los camioneros en el paro nacional aún se encuentra en los juzgados. De conocimiento solamente tenemos uno de los procesos que actualmente cursa ya y que recientemente llegó al tribunal por una apelación de medidas cautelares. En la misma pudimos observar que la causal a la que alude la fiscalía es la del numeral quinto, es decir, la que ya también anunció Marcela, que es la de la destinación ilícita. Entonces, en esta diapositiva, ustedes podrán ver, puse dos normas y una sentencia, que me parece a mí que son tres factores que nos permiten analizar esta situación. Esta última parte del conversatorio es más para que quizá entendamos un poco de qué se trató esta determinación de la Fiscalía por orden del fiscal general, pero de ninguna manera hay una posición sentada ni un criterio el cual tengamos de referente frente a esta situación, porque es totalmente novedosa, de hecho, la propuesta. Pero entonces, ¿qué encontramos en este control de legalidad de medidas cautelares? Es que la Fiscalía está aludiendo al numeral quinto, que es el de la destinación del bien a actividades ilícitas. Ya habíamos visto o ya habíamos escuchado que Marcela nos comentaba que esa destinación pues refiere precisamente a que las personas ponen sus bienes a disposición de una actividad ilícita. Pero entonces, ¿qué debemos entender por actividad ilícita? Y este es aquí como el quid del asunto, pienso yo. Actividad ilícita, el mismo código nos lo dice. La ley 1708 en el artículo primero nos dice, si no estoy mal en el numeral, revisarlo, en el artículo primero, inciso segundo, nos dice qué es la actividad ilícita. Y de un lado dice que es toda actividad tipificada como delictiva, independientemente de la declaración de responsabilidad penal que haya. Pero también es toda aquella que sea susceptible de aplicación por parte de la ley por deteriorar la moral social. Entonces, la actividad ilícita en este sentido es un elemento fundamental para establecer la vinculación de un bien a una causal de extinción. Ese es el parámetro que tenemos. ¿Cuál es la actividad ilícita que se desarrolló? Y es un concepto, en todo caso, amplio. La Corte ha dicho que no es ambiguo, sino que es amplio, porque el legislador tiene la facultad para determinar a través de diversas leyes, no necesariamente las que estén en extinción, sino en otras leyes, así lo menciona la Corte, qué se puede entender por una actividad ilícita. En el caso particular de los camioneros, la Fiscalía dice que esta actividad ilícita está relacionada con el artículo 353 del A del Código Penal, cuyo título es la obstrucción a vías públicas que afectan el orden público. Este artículo, que es un poco grande frente al tema de los verbos rectores, tiene un sujeto quien puede incursionar en el es indeterminado, fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-742 del 2012. Y la traje a colación porque me parece a mí que debe ser en el futuro el parámetro que el funcionario judicial debe revisar al momento de analizar si existió o no una actividad ilícita. En esta sentencia,
la C-742 del 2012, la Corte menciona que este artículo nos dice que están excluidas de esas actividades todas aquellas en las que se haya pedido autorización por parte de quienes se van a manifestar a la autoridad competente, ¿sí? Sin embargo, por un lado, la Corte también precisa y dice, esta autorización no se debe entender como una solicitud de permiso a la autoridad para ejercer un derecho que es un derecho fundamental, que es el de asociarse y el de manifestarse públicamente. Diferente, por ejemplo, al que teníamos en la Constitución del 86. En esta ocasión, la Constitución del 91 nos garantiza el derecho a una manifestación y a hacerlo en las calles. Pero la Corte dice, ese permiso al que alude el artículo 353 no debe ser entendido como lo acabo de decir, sino que es como debe ser entendido como un aviso previo. Un aviso que deben hacer quienes estén orientando, direccionando o convocando a la movilización a las autoridades, no para que les permitan ejercer su derecho, vuelvo y digo, sino para que las autoridades garanticen el ejercicio del derecho, ¿sí? Entonces, ese primer parámetro me parece a mí que es importante. De otro lado, también, la Corte menciona que los medios por los cuales se obstruya la vía pública deban ser medios ilícitos. Ese es un requisito de este tipo penal. Y esos medios ilícitos se entienden tanto como aquellos que están prohibidos como los que pueden tener una penalidad. Como lo he explicado, todavía no conocemos en qué consistirán esos medios ilícitos, pero lo que sí sabemos es que la Fiscalía está asociando las actividades ilícitas con este delito. Ahora, frente a este tema, quise yo también traer a colación lo relacionado con la moral social dentro de la definición de actividad ilícita. ¿Por qué? Porque lastimosamente buscando información, escuchando declaraciones del fiscal, de los mismos abogados que están defendiendo esta situación, esta determinación o de los que están en contra, se incurren en muchos errores conceptuales, ¿sí? Y mucho se habla también del tema de la moral social, que esto afectaba a la moral social. Sin embargo, aquí quise limitar qué podemos entender por la moral social en este caso. Pues bien, un primer también acercamiento que tenemos frente a la moral social está en la sentencia C-374 del 97. Quiero hablar directamente relacionada a la moral social con la extinción de dominio, porque sobre la moral social la Corte se pronunció desde sus primeros años. Pero en este año la Corte va a definir un poco sobre qué se entiende la moral social para el caso de extinción. Y lo primero es que aquí no nos da un parámetro. La Corte dice que al legislador le corresponderá a través de las leyes definir qué causales de extinción van a desarrollar el tema de la moral social. ¿Por qué? Porque si vemos el artículo 34 de la Constitución Política, nos dice que por sentencia judicial puede ser extinguida o puede declararse la titularidad de un bien a favor del Estado por el grave deterioro de la moral social. Entonces la Corte dice, será el legislador a quien le corresponda definir a través de las causales cuál será esa afectación a la moral social. Luego vemos, como lo enuncié, que en el artículo primero de la ley 1708 se enuncia la moral social, pero es en la sentencia C-958 del 2014 en la que la Corte nos ya acota un poco más el tema frente a este concepto. Y lo que dice aquí la Corte es que la moral social no está ligada a una posición ideológica ni a una religión en particular, en especial porque la Constitución del 91 garantiza la libertad de conciencia, la libertad religiosa,
sino que la moral social refiere a una moral pública o a una moral administrativa. Parte del hecho de reconocer que el derecho está ligado a la moral, aún con todo y el debate que hay entre diversas escuelas filosóficas del derecho, pero reconoce que el derecho sí está ligado a la moral de alguna manera y que por lo tanto este concepto dentro de la normatividad colombiana pues no es per se desacertado. Entonces, cuando va a hablar de la moral, habiendo entrado en este debate, decir que es una moral pública, que es administrativa, viene con un concepto un poco amplio y es que es la que prevalezca en cada pueblo, ¿sí? Lastimosamente eso sigue siendo muy amplio. Pero luego viene y dice que en el momento en que el operador judicial vaya a definir de qué manera se afectó esa moral social, lo hará con base en las pruebas y en la autonomía. Es decir, establece un límite por un lado al decir que la moral no puede relacionarse con la posición del individuo, ni con su ideología, ni con la religión, sino que será con base en las pruebas que se determinará si hubo una afectación de la moral social. Entonces, traigo esta colación porque creo yo que muy seguramente uno de los argumentos base de estas demandas o de estos procesos precisamente será que hubo una afectación en la moral social, que hubo una afectación a la vida, a la seguridad alimentaria, que de hecho son presupuestos que establece el artículo 353 que les menciono, pero al leer la sentencia 742, vemos que hay muchas, hay que superar varios requisitos en el análisis de este tipo penal para efectivamente decir que obstruir la vía pública fue una actividad ilícita. Entonces, en este caso en particular, sobre los camioneros, vemos que la tarea de la Fiscalía es ardua en el tema probatorio, aún con todo aquello que dijimos de la carga de la prueba, tiene el deber de fundamentar la causal que vaya a exponer y me imagino yo que estos principios y estos conceptos estarán muy en juego en su propuesta. Como les digo, todavía no la conocemos, pero creo que en esto se puede centrar un poco el debate frente a la situación de los camioneros. Gracias, William. ¿Y qué tensiones jurídicas podría acarrear el pronunciamiento correspondiente por parte de la jurisdicción? Hmm. Bueno, creo yo que tenemos que partir de un principio, es que la autonomía judicial debe ser es el gran logro de la actividad jurisdiccional, ¿no? Y hay que confiar o hay que esperar precisamente en que los pronunciamientos que salgan por parte de los juzgados y del tribunal, bien sea que estén acorde con la propuesta de la fiscalía o no, pues sean respetados. Seguramente habrán descontentos de parte y parte. Sin embargo, creo yo que jurídicamente eh, la atención va a estar dada sobre todo por el tema de que se considera una actividad ilícita. Porque, como les digo, para la Corte, al analizar la constitucionalidad de esta numeral primero de la ley 1708, dijo que la actividad ilícita no es un concepto ambiguo, que el legislador lo podría regular. Entonces yo creo que ahí va a desatar un poquito la atención frente a lo que se va a considerar una actividad ilícita, porque efectivamente se va a tener que sopesar entre, propiamente en el caso concreto, cuál fue la afectación real que hubo y el ejercicio de un derecho constitucional fundamental como es el de la protesta. Entonces, habría que mirarlo en el caso concreto, pero yo creo que va a estar relacionado con ello. En, en esta situación que subió al tribunal por vía del control de legalidad de las medidas cautelares, la situación de la persona que está en curso, del bien que está en curso y del afectado, es que él se encontraba en camino a otra ciudad y se halló al paro
y tuvo que quedarse quieto, y por grabaciones y investigaciones de la fiscalía, su bien entró a extinción, su camión, y él alega tajantemente que él no estaba haciendo parte de las protestas, él simplemente quedó atrapado en ellas. Entonces, ahí habrá que ver, por un lado, cómo va a sustentar la fiscalía esa causal, y por otro lado, esta persona, de ser bastante fuerte la argumentación de la fiscalía jurídica y probatoriamente, cómo va a fundamentar que en efecto no estaba, aún estando en protesta legítimamente, no estaba cometiendo una actividad ilícita. Vuelvo y digo, de hecho me parece a mí que es importante resaltar que, y realmente creo en ello, y es que en la jurisdicción no se va a decir que la protesta es una actividad ilícita, sino es más bien las consecuencias de lo que hubo y el caso concreto en particular, sobre todo el caso concreto en particular, si hubo una afectación, alguna particularidad sobre la dignidad humana, sobre, bueno, todos los escenarios que la Fiscalía ha propuesto, pero que efectivamente estén acreditados frente a un caso en particular, no frente a la generalidad de lo que ocurrió, sino a lo que la Fiscalía quiera probar dentro de la demanda que presenta el juez. Yo quiero decir algo al respecto también. Yo recuerdo que en ese momento se habló mucho de los casos en que los camioneros no dejaron pasar una ambulancia y una persona murió dentro de la ambulancia. O el caso de que no dejaban pasar los alimentos. Eh, Sin embargo, estoy de acuerdo con William que el tema es totalmente probatorio y, y resulta interesante, ¿no? Porque eh, a partir de estos casos pequeños y muy puntuales, se va a poder eh, hablar o tomar en cuenta dentro de la extinción de dominio figuras que antes no se habían tenido en cuenta, como el tema de la moral social. Porque, como ya había dicho, la extinción de dominio está creada principalmente para luchar contra el crimen organizado. Y en estos casos, que son un poco alejados de lo que inicialmente se pensó que debía ser la extinción de dominio, pues empieza a ver como el uso de la figura para otros casos y incluso para las personas del común que tal vez pues es ahora que demostrarse, pero que no se unieron para cometer un delito o para hacer eh, algo, algo en contra de la sociedad, sino realmente para protestar. Entonces, sí me parece bastante interesante. Y en el caso en concreto que tú dices que pues el camionero aduce que él simplemente iba pasando por la carretera y quedó eh, dentro de la protesta, pues también el punto es demostrar que eso fue así y que sí intentó realizar todas las labores para poder salir de ahí y no hacer parte de la protesta si realmente era así. ¿Cómo va a ser la fiscalía para acreditar que esa persona sí tenía la intención, primero, de protestar y segundo, de cometer un ilícito? Bueno, creo que Marcela podría también dar cuenta de ello, y es que uno podría decir casi que el 50% o más de las tutelas que llegan al tribunal están relacionadas con las demoras en los procesos de extinción de dominio. Por ejemplo, en el caso que les comenté al inicio, es un proceso que había iniciado en el año 98 y solamente hubo sentencia final en el año 2020. Y eso es muy común en los casos en los que han iniciado con la ley antigua de extinción de dominio, que es la ley 793 del 2002. Concretamente, si se puede usar la tutela para ello, sí. Uno podría decir sí. ¿Por qué? No de manera deliberada, porque recordemos que la tutela está regida por unos principios de inmediatez y subsidiariedad. Sin embargo, el principio de subsidiariedad, por ejemplo, estaría superado, dado que
si una persona ve una dilación en el tiempo bastante amplia de su proceso, lo que va a encontrar el operador judicial es que la persona se encuentra en una total indefensión, puesto que no tiene ningún mecanismo real para agilizar un proceso, ¿sí? Entonces, de entrada, una tutela ahí podría ser procedente. Ya hay que mirar propiamente de fondo si hay o no una afectación al derecho al debido proceso relacionado con un plazo razonable. Sobre el plazo razonable, la Corte se ha manifestado ampliamente en diversas sentencias, pero propiamente en extinción de dominio lo hizo en una sentencia del 2016, que es la SU, si no estoy mal, es la SU 364 del 2016, en que la Corte analiza varios casos que han subido en la revisión eventual de las tutelas en relación con las demoras dentro de los procesos de extinción con ley 793, en los que en la fase inicial duran 10 o 12 años e inclusive con medidas cautelares impuestas. Entonces la Corte de un lado dice que la mora judicial no se puede reconocer de manera automática, es decir, que se supere un plazo que establezca la ley no significa que ya haya una mora judicial, porque es una realidad que no se cumplen los términos, ¿sí? Entonces, la superación por sí misma no implica una mora, sino que hay otros factores adicionales que hay que analizar dentro del caso concreto. Entonces, por un lado, está precisamente que se supere el plazo del término, ¿sí? Por ejemplo, en la ley 793, para proferir el decreto probatorio, si no estoy mal, son 30 días, luego de la apertura del mismo. Hay casos en los que pasan 6 años, 8 años, hemos visto. Recientemente tuvimos uno en el que en la etapa probatoria lleva 12 años. Entonces había que analizar, uno, ¿se supera ostensiblemente? Claro, es absurdo, de un lado. De otra parte, que la actividad por parte de la Fiscalía haya quedado paralizada y que esa mora sea imputable precisamente al operador judicial, puede ser en Fiscalía, puede ser por parte del juez. Y ello se logra establecer precisamente con qué actividades realizaron, cuánto tiempo el caso lleva parado sin ningún pronunciamiento, y todo ello puede llevar a que haya un pronunciamiento a favor del afectado, amparando su derecho al debido proceso en relación con el plazo razonable, mirado en el caso concreto. Adicional a ello, esta sentencia es muy importante, de hecho, porque le da una orden a la Fiscalía y a diversas entidades del Estado para que establezcan un plan de acción en todos los casos de extinción que llevan muchos años, como son normalmente los de la ley 793. Entonces, en mi percepción, los afectados tienen la posibilidad de acudir a la vía de tutela cuando encuentren que se les vulneró su plazo razonable, pero teniendo en cuenta las características que les acabo de mencionar, que están establecidas en esa sentencia y de hecho en múltiples de la Corte Suprema de Justicia. Willy, te corrijo sobre el número de la sentencia. Es la SU 394 del 2016. O sea, Exacto. Gracias. sí, SU 394. 394 del 2016. Listo. Es inconstitucional el equilibrio entre las partes en el proceso de extinción de dominio, verbo y gracia al afectado frente a la Fiscalía General de la Nación o los intervinientes como el Ministerio de Justicia, la Procuraduría o la SAE. Si quieres, respondo. Sí. Bueno, al respecto, hay que ver el artículo 14, creo. El artículo 13 y el artículo 14. En el artículo 13 del Código de Extinción de Dominio habla sobre los derechos del afectado y dice que los afectados tienen la posibilidad de defenderse a través de la asistencia jurídica de un abogado o de forma directa. Y el artículo 14 dice que en el caso en que las personas estén en condiciones de vulnerabilidad que les impida contratar o pagar, costear un abogado de confianza, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, el tribunal ha dicho que teniendo en cuenta pues esto que dice el artículo 13, no es necesaria la concurrencia de un abogado. Es decir, que pueden los afectados defenderse de la demanda que presenta la Fiscalía General de la Nación sobre la extinción de dominio, pueden defenderse directamente. Eso es la interpretación que le da el tribunal a las normas. Sin embargo, pues yo al respecto no estoy, pues tengo mis reparos, porque finalmente, como dice la persona que está preguntando, no dice su nombre, en este proceso está la Fiscalía con todas las herramientas investigativas para poder demostrar la causal de extinción de dominio que quiere aducir. Adicionalmente, pues el proceso está dividido en dos fases, la fase inicial y la fase de juzgamiento. En la fase inicial tiene la Fiscalía pues todo el tiempo, no tiene un límite de tiempo para investigar. Ya en el juzgamiento entonces está la Procuraduría, que si bien va a representar a los terceros indeterminados, pues también representa a la sociedad, porque ese es el papel fundamental de la Procuraduría. En ese orden, si la Procuraduría considera que eh, eh, la postura que debe defender o debe apoyar es la de la Fiscalía, puede hacerlo. Y también está el juez, que puede solicitar pruebas de oficio. Entonces, pese a que la norma sí permite que puedan defenderse los afectados de forma directa, yo considero que es bastante desequilibrado, no hay una igualdad de armas, porque pues tienen a todo el aparato estatal en contra de una persona que puede ser una persona con conocimientos, pero también puede ser una persona que no tenga estudios y que aun cuando sepa de leyes, no sepa del proceso de extinción de dominio. Entonces, sí me parece que es un tema del que debe tomarse eh, bastante tiempo para debatirse y que en parte pues también debería haber un cambio en la legislación para darle más herramientas a los afectados pues en su labor de defensa. Gracias, Marcela. Entonces, vamos a hacer la última pregunta y es, ¿qué pasaría si un banco tiene en prenda un camión? Esto es que nos hablaba William. Bueno, ¿qué pasaría si el banco tiene en prenda un camión? Pues el banco debe hacerse como un tercero dentro del proceso de extinción de dominio, acreditando que tiene un derecho patrimonial, un derecho de prenda sobre el bien y eso inicialmente es lo que debe acreditar dentro del proceso. No sé, Marcela, si tengas alguna consideración adicional sobre el tema. Sí, si puedes poner la página 22 de las diapositivas. Ujú. Eh, Ahí, pues resulta que la Corte Constitucional, eso, la Corte Constitucional en la sentencia C327 del 2020 eh, dice que pese a que, o sea, que el hecho de que haya un gravamen real sobre el bien, ya sea una hipoteca, ya sea una prenda o una servidumbre, pues eso no impide que se continúe el proceso de extinción de dominio. En parte también por lo que dice William, solamente estas personas que tienen estos derechos sobre los bienes deben demostrar que existe actualmente vigente la deuda de la hipoteca o vigente la deuda de la prenda eh, y que esa hipoteca, esa prenda están registradas, si en el caso de los inmuebles, en el certificado de tradición y libertad, y en el caso de los eh,
de los carros o de los aviones, de los yates, pues en el documento que donde se pueda verificar las tradiciones y se pueda hacer el estudio de títulos de esos bienes. Entonces, una vez demuestre eso, que hay una deuda actual que se puede cobrar y además que está registrada ese derecho de hipoteca de prenda en el certificado correspondiente, pues lo único que tiene que hacer el banco o la persona es pedir que se le reconozca ese derecho. Entonces, finalmente, lo que ordena el juzgado es que le paguen ese derecho patrimonial. O sea, ese derecho patrimonial que finalmente es la deuda que tiene la persona dueña de la propiedad frente a la persona que tiene el derecho de hipoteca. Listo. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que haya sido de su agrado la manera en que abordamos el tema de la extinción de dominio el día de hoy. Les agradecemos el interés y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.